Sí, yo quería preguntarle sobre la conciencia. Por ejemplo, se dice a veces de ciertas personas que dicen no tiene conciencia porque hizo tal cosa. En la psicología se dice que una persona psicópata es una persona que no tiene conciencia, porque no miden las cosas que hace, en fin, porque es como una persona que después como que no hizo nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos manejar nosotros a esas personas y nosotros para darnos cuenta también en qué momento podemos pasar por esa situación, de actuar de alguna manera que la conciencia por ahí no la tenemos en cuenta o algo así? Porque yo quería que usted me diga si es cierto que la persona que es psicópata es porque no tiene conciencia. Creo que no podemos generalizar, ¿no? Porque habrá distintos grados de evolución y de profundidad tal vez de lo que es esa afección dentro del individuo, pero si se quiere, conciencia en algún grado siempre hay. Lo que pasa es que tal vez no en la profundidad que pueden tener aquellos que tienen y llevan una vida más o menos equilibrada en la cual saben decidir, tomar las mejores decisiones o ver las alternativas. A ver, hay personas que son guiadas y llevadas adelante más por su instinto animal que por la intuición espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una escuela en este mundo. Lo que hay que ver, porque eso parece no estar claro o ser conocido, que si estamos dentro de una escuela hay que entender, hay aulas. Y dentro de cada una de esas aulas debe haber alumnos. Y en cada aula tiene que estar el alumno que le corresponde estar dentro de su aula para que las cosas estén ordenadas. Entonces, si traemos a un niño de jardín de infantes y lo ponemos en 7º grado, seguramente que va a hacer una cantidad de cosas que perturbe y moleste tanto a quienes están de alguna manera comprometidos con la enseñanza ya a estas alturas de sus estudios en el 7º grado en el que están. Vivirá haciendo preguntas repetitivas, reiterativas sobre cantidad de cosas que no entiende que están diciendo, porque claro, no hizo todos los grados previos. Entonces, a ver, para que nos hacemos una idea, nosotros observando con los ojos vemos a una persona igual que nosotros y no le permitimos, no consentimos, no le damos el permiso de hacer algo mal porque nosotros no lo haríamos. Pero en realidad, aunque por fuera parezcamos ser todos iguales o semejantes, hay distintos grados de evolución al que pertenecemos cada uno. Por esto de no haber un orden de que cada uno de nosotros tenemos que conocer y seguir para que se mantenga, se sostenga o lo alcancemos, es que nos pasa esto que nos toca convivir con esta realidad de personas que parecen no estar adaptadas, ¿no? Ahora, desde ya digo, no tengo ninguna respuesta mágica para poder tratar con el tema que lo pueda resolver y traer el alivio instantáneo, ¿no? Sino que es, así como nosotros observamos y padecemos estos hechos, el cielo también lo observa, el Padre también observa desde lo alto y sufre por cada uno de sus hijos. Sufre por aquel que está pasando por esa situación de no tener casi a veces ni conciencia o claridad para discernir el daño que ocasiona cuando va tan solo detrás de buscar su satisfacción. Entonces, el Padre está tratando y no puede. ¿Por qué no puede? Porque tenemos libre albedrío. Entonces nosotros no podemos cambiar a la persona, nosotros tenemos que ver qué podemos hacer para acompañarla en ese proceso que está pasando de la manera más amorosa posible, porque siempre con amor es más fácil y más posible que nos podamos comunicar, que podamos llegar al otro. Y cómo se va formando cualquier persona dentro de una escuela, estudiando, aplicándose en sus estudios, es decir, cumpliendo con las tareas, tratando de resolver cada problema que llega a su vida en el momento que llega, para que no se acumule con otros problemas no resueltos, y todo problema que no es resuelto a través del tiempo se va complicando y cada vez se hace más difícil resolver, y hoy nos encontramos en el hecho de decir, son tantas las cosas
que hay para hacer que no sé por dónde empezar. Entonces, hay personas que esta realidad las supera. Entonces no quieren ni tratarla y como que la bloquean en sí, ¿no? Entonces miran hacia afuera como viviendo en el presente sin evaluar ningún tipo de consecuencias. Entonces hacen lo que instintivamente sienten hacer, que es buscar sus propias satisfacciones o cumplir con sus deseos, con sus impulsos, sin analizar lo que le están haciendo los demás. Ahora, no importa la barbaridad que la persona haga, ¿no? Todos somos hijos del Padre. Es decir, no importa las diferencias que hagamos o que podamos ver. Aún así, y en medio de todo esto, yo siempre observo que siempre hay alguien que nos ama, no importa lo bárbaro que podamos ser. Puede haber una humanidad que condena la actitud de una persona, pero cuando empezamos a profundizar, o a veces no hace falta profundizar tanto, vamos a encontrar que tenía una persona al lado que lo amaba, a veces una familia, sus padres que lo protegen, los vecinos que no sabían que podía llegar a hacer lo que hacía. Bueno, hay mucha realidad dentro de nuestra desconocida por no observar dentro nuestro las cosas que hay, ¿no? Entonces, podemos andar pacíficos por la vida, agradeciendo a Dios de la vida que tenemos y de todo lo que llega a nosotros y de que me ayuda a ver los problemas y puedo ir resolviendo, hasta que se aparece una persona que me hace algo que no me agrada y me olvido de Dios y de la vida y de dar gracias y se me cruza la persona y aparece en mí la ira que no estaba presente hace unos momentos. Pero esto que no nos visita con frecuencia, a la mayoría, no quiere decir que no esté existiendo y en determinado momento aparece. Hay alguna minoría, que pueden ser este caso de estas personas, a las cuales los visita con más frecuencia o a lo mejor hasta gobierna su vida, ¿no? Y viven expresándose de esa manera. Pero ¿cómo podemos acompañar si no es con amor para poder ayudar a resolver todo esto? A ver, yo entiendo que se preguntarán, ¿cómo puedo yo con amor acercarme al lado de una persona que amenaza mi vida, su propia existencia, lo que lo rodea, ¿no? Lo que decía hoy, para que el alumno de jardín de infantes llegue a 7º grado, hacen falta muchos años que pasen y años en los que se tiene que aplicar en un estudio, años en los que aquel que quiera que él alcance su madurez, que crezca sanamente, que salga de esa ignorancia en la que vivo, de ese egoísmo, tendrán que saber acompañarlo con todos sus errores, equivocaciones, desde toda su ignorancia, acompañándolo a entender. A algunos les resulta más fácil, otros menos. En la escuela. Entonces, a ver, yo sé que lo simplifiqué mucho aparentemente o como que lo minimicé. Sé que son cosas muchas veces muy graves que conducen a hechos terribles muchas veces, pero es que la realidad es esta, ¿no? Tenemos que ayudarnos entre nosotros. Siempre hay alguien que está cerca, siempre hay alguien que por estar cerca debería de estar tratando de ayudarle a salir de todo esto y no tan solo condenar lo que está mal. Porque como sociedad, ¿qué hacemos cuando encontramos y detectamos a la persona que abusó de otra? La prendemos y le damos prisión. Entonces ya no anda más suelta. ¿Pero qué hicimos por ella? ¿Aprendimos a tratar el tema? ¿Le estamos ayudando a salir de esto? ¿O tan solo la sacamos de delante de nuestra vista? Lo hemos hecho con las personas que vimos. Muchas personas que no la hemos visto ni han hecho hasta ahora nada de eso, son capaces y potencialmente capaces de hacerlo en determinado momento dependiendo de las circunstancias. Hay gente que marcha pacífica y tranquila, como decía recién, y en algún momento estalla. Bueno, hay cosas dentro que salen, que aparecen, que se manifiestan. Tal vez no son tan graves como otras que sí los medios de comunicación resaltan, ¿no? Y exponen y, bueno, acercan a la vida de todas las personas. Pero la manera de tratarlo es primero entender que no los vamos a controlar, sino que tienen que llegar a controlarse a sí mismos si son capaces de ello, porque hay personas que están privadas de la inteligencia necesaria para poder hacerlo y entonces lamentablemente se convertirán en un padecimiento
que habrá que o acompañar o de alguna manera darle algún destino en el que pueda no ser al menos un peligro para los demás y en lo posible para sí mismo, pero al menos para los demás, ¿no? Bueno, para eso se van creando los medios dentro del mundo para tratar con todos estos temas, pero principalmente es amor, es acompañar, es paciencia. Yo quisiera que ya cambie todo, pero no pueden cambiar las cosas ya, ¿no? La gente, mucha gente en este mundo, la mayoría se entienden civilizados. La mayor parte de la gente, si se observa a sí mismo, piensan ser ovejas. Sin embargo, tratemos de conformar un rebaño en donde haya un grupo de personas que puedan compartir 2 días juntos tratando de hacer una tarea. Empiezan a surgir todos los egos que falta trabajar en cada uno, reconocer y ordenar, y empiezan a querer surgir los líderes, los que dan orden, los que tienen más fuerza, los que creen que saben más, los que están por encima, los que ya superaron, los que no encuentran sentido. Yo les hice una realidad de conformar un rebaño. Estamos cada uno viviendo en nuestra casa, pero en esa realidad, en donde mi hijo es un pan de Dios hasta que hizo algo incorrecto y se volvió adolescente y es incontrolable. Mi hijo siempre será mi hijo y vino siendo mi hijo hasta este momento, que aparentemente ha hecho algo que no sé, o no tiene perdón, o es difícil de cambiar, o en qué se metió. Tengo que estar siguiendo todos esos procesos. Si ahora entiendo, veo que hay una persona afectada por el problema que sea que está afectada, tengo que comenzar, ahora que lo veo, a acompañarla en ese proceso para tratar de encontrar una cura, ¿no? O una mejora, o mejorías paso a paso, si es posible. Pero demanda de parte de quien puede observarlo, como si se quiere una patología, observarlo y esté en condiciones y en cabales de poder acompañarlos en ese proceso. Pero yo siempre me digo lo mismo, ¿no? Es decir, yo sé, y lo sabemos todos, que Dios ve más claro que cualquiera de nosotros. Y yo observo que Él no puede con muchas cosas. Pero claro, también veo la realidad de que, aunque con humildad tratemos de ver esto, y con humildad lo digo, nosotros estamos muchas veces más cerca del necesitado que el propio Dios. Porque tenemos hasta su WhatsApp. Entonces, podemos comunicarnos, podemos mandar un mensaje, podemos golpearle la puerta, podemos invitarlo a una charla. Es algo que no podemos tener normalmente con Dios, ¿no? No resulta tan fácil. Y menos Dios no puede con nosotros porque vivimos persiguiendo nuestra propia voluntad, desatendiendo la suya por desconocerla. Entonces, falta esa parte tal vez. Como familia, como amigos, como por cercanía hacia las personas que están afectadas, tratar de llevar aquello que es de Dios, que es el amor, que es la paz, a la vida de esas personas que no la tienen, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces vamos a hacer esto? ¿Cuántas veces vamos a poner la otra mejilla? Bueno, 70 veces 7, es decir, cada vez que sea necesario. Tendremos lamentablemente que tener paciencia y que tener constancia y tener claridad, porque no es tan solo dejar que las cosas pasen, es ver qué puedo hacer para que mejoren. Yo no puedo hacer por los demás. Si hubiese mágicamente la posibilidad de resolver los problemas que a otros afectan, seguramente que los otros no aprenderían como deben de la vida y del problema en sí. Cada problema que llega a la vida del ser humano viene con el fin de dejarle una enseñanza, pero la enseñanza solo nos la puede dejar cuando enfrentamos el problema con la intención de resolverlo. Y al resolverlo, y en la resolución, es que uno obtiene el conocimiento de, justamente el remedio, cómo está constituido, cómo enfrentar la situación. Es algo ya trascendido para uno porque lo enfrentamos y es un paso más que dimos en el avance de la conciencia, ¿no? Entonces, somos
todos conscientes en alguna medida, pero la conciencia también va evolucionando. Hay quienes, vuelvo a lo mismo de hoy, no tienen la evolución, aunque por fuera, no sé, pueden estar de saco y corbata y tener estudios, no importa, eso es decir, eso no hace a un hombre de bien, ¿no? Porque hay personas que son las que conducen a este mundo por el camino que va siguiendo, que son la mayoría de estudios, de saco y de corbata, y sin embargo no les vemos hacer todas las cosas correctas porque estudiaron, ¿no? Entonces, hay principios humanos que hemos olvidado del prójimo, de ponernos en el lugar de los demás. Todos sabemos, porque todo esto lo hablamos y lo hemos leído, tenemos libre albedrío, pero la mayoría parece ignorar que la manera de convivir a partir del libre albedrío es con respeto. Y el respeto comienza conociendo los límites del libre albedrío. Yo no puedo ir más allá de mis límites, no puedo entrar en la vida de los demás a querer cambiar y modificar las cosas para que yo me sienta bien. Y esto es algo que comúnmente hacemos, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas a tomar en cuenta para poder ayudar. Cuando queremos ayudar, sobre todo, no estemos esperando a que las cosas se hagan mal para recriminarlas. Tratemos de hablar cuando estamos bien y hagamos tal vez alusión o recordemos o marquemos o mostremos alternativas para hacer las cosas diferentes a los caminos que se siguen equivocados, ¿no? Pero tiene que haber diálogo, tiene que haber comunicación. Y esto es más probable que se pueda dar a partir de que el amor me permita relacionarme con la persona. Vuelvo a lo mismo, cuando esto es posible, cuando la persona está fuera de sus cabales, bueno, tal vez sea llamado lo que se dice locura, ¿no? Es decir, aparentemente no le falta nada de lo que todos tenemos, nada más que no tiene la capacidad de acceder a esa inteligencia y a ese sentido común que muchos manejamos o a través del cual nos relacionamos, ¿no? Perdón, a ver, yo sé que no hay mucha magia en esto y uno cuando mira hacia ese camino ve más dolor en el futuro, es decir, delante de uno, a tener que seguir padeciendo de esa compañía, de esa presencia, de esa realidad. Pero la conciencia va evolucionando y va creciendo constantemente a partir de que vamos poniendo en práctica lo que sabemos. Entonces, en realidad, no es más inteligente el alumno que busca saber más. El más inteligente es aquel que presta la atención adecuada a la enseñanza que llega en ese presente en el que está. Si no presta atención a esa enseñanza y está buscando alguna que él entiende es más importante, no se hace más inteligente. Es decir, aunque no se dé cuenta, se hace más ignorante. Porque ignorar lo que el presente me traiga como enseñanza, tratando de conocer lo que el futuro me va a traer, sin tener la base de entendimiento que en el presente debo de obtener, va a hacer que eso me resulte más complicado. Y a su vez que yo naturalmente lo cuestione más, porque nosotros solemos cuestionar lo que no entendemos. Estamos muy cerrados a lo nuevo, a lo distinto, a lo que no es igual a lo que nosotros pensamos, ¿no? Esta realidad hace que no haya discípulos preparados para que un maestro aparezca. Un maestro va a enseñar cosas nuevas y la gente se cierra a lo nuevo. La gente quiere escuchar que le digan lo que le gusta oír, porque así se sienten bien. Pero está bien, muchas cosas se hicieron, pero lo importante sería saber qué nos espera y qué más hay que hacer. Entonces, si queremos saber qué más hay que hacer, hay quienes nos pueden ayudar o podemos acceder a donde esa verdad late, vive, ¿no? Pero tenemos que aplicarnos en el presente, acompañar siempre amorosamente a cada ser con el que nos toca estar y a la propia vida que se nos ha dado, ¿no? Sí, es suficiente irradiar amor para influir por ejemplo, en la violencia que nos está cruzando el mundo? No, lamentablemente no. Es decir, miremos todo como que
nada es suficiente. Es decir, siempre hagamos el mayor de los esfuerzos, ¿no? Es decir, pongamos todo lo que tenemos a nuestra disposición para llegar a ayudar en este cambio, en esta revolución, o este crecimiento o expansión de luz a partir de cada ser que está en la Tierra. No es suficiente. A ver, desde el cielo han bajado, no ha quedado prácticamente nadie en los cielos en estos tiempos, porque la mayoría han tomado forma física. Esto digo yo, está bien, yo lo conozco, pero para que tengan una idea de que no es suficiente con la irradiación nada más. Hace falta también la palabra, la claridad. Aparte, no hay tanta gente irradiando, porque hay mucha gente que habla de las cosas que cree, no de lo que sabe. Entonces hay mucha gente que lee libros, que escucha conferencias o se hacen seguidores fanáticos de determinada persona porque les cierra lo que él dice y se sienten muy cómodos y bien escuchando que les dicen lo que les gusta escuchar. Pero eso no es ser consciente ni les lleva a irradiar más que lo que son. Una persona que intelectualmente se fortalece cada vez más creyendo y escuchando lo que le gusta oír. Pero siempre irradiamos lo que somos. Una persona que tiene conocimiento que adquirió intelectual irradiará en un plano intelectual, si se quiere, un tipo de energía que tiene que ver con esa intención, ¿no? La del desarrollo, de la expansión, de la atención sobre un intelecto. Pero una persona que busca de hacer algo con la verdad y vivirla y volverla visible para los demás, poniéndola en práctica, concretando obras para que los demás también puedan acceder, es alguien que no solo está irradiando, sino que está haciendo por aquello que siente, por lo que vive, ¿no? Entonces, el ejemplo, la irradiación llegan de mejor manera muchas veces que la palabra. Cuando uno le va a hablar a un testarudo, el testarudo puede cerrar sus oídos y no escuchar, pero nadie puede cerrar el corazón a la irradiación, porque ni siquiera es visible, ¿no? Entonces el corazón nunca se niega a recibir amor, es la cabeza la que pone barreras y obstáculos. Entonces a veces la irradiación, justamente por esto le digo que el cielo hoy en el mundo está presente, siempre ha estado cerca, pero hoy está como nunca tomando formas. Digo como nunca porque la humanidad no merece tener maestros, porque no tienen comportamientos de discípulo. Un discípulo es una persona comprometida con la enseñanza. Tiene que dejar todos sus compromisos y atención que vive brindándole al ego para reconocer tener ese ego y saber quién es verdaderamente el enemigo en la vida, ¿no? Es decir, aquel que lo frena, que lo limita. Hay muchos que vendrán a irradiar a partir de que estarán hablando, que se expresarán, que harán desde lo que es su conciencia, su reconocimiento. Digo, cualquier persona está en condiciones de hacer esto si no quiere ir más allá de lo que es capaz, de lo que es posible. Entonces, si no sé, no hablo. Y si hablo es de lo que sé. Creer es algo que parece ser muy importante para muchas personas y sobre todo en las religiones, ¿no? Es decir, hay muchas personas que viven diciendo creer en Dios. Pero creer es dudar. Cuando uno no está seguro de lo que es, dice creo. Entonces, creo en Dios es no estar seguro. Entonces, cuando uno está seguro, uno dice, Dios es. Entonces, las personas que no están seguras necesitan de la fe para poder percibir y sentir aquellos que no pueden comprobar. Las personas que han alcanzado dan fe de que es lo que es. Entonces, es un cambio de conciencia, es un paso que hay que dar. La irradiación será en función de la conciencia de cada uno. Todos irradiamos, esto no es a voluntad, irradio o no irradio, todos irradiamos. Ahora, ¿qué irradiamos? Y lo que somos, no podemos irradiar otra cosa. No voy a irradiar lo que creo, ni voy a irradiar lo que quiero. Irradio lo que soy.
Es decir, la luz no puede limitar su entrega, ¿no? En la medida que va creciendo en su potencia y en su forma, llega a mayor distancia y profundiza más en los rincones más oscuros, en la medida que se expande esa luz. Entonces, expandir la luz en nosotros, digo a conciencia. Es que a Dios no le preocupa tanto que ignoran sus hijos, ¿no? Lo que más le preocupa es que lo poco que saben no lo ponen en práctica. No es que hay que saber más y por saber más irradiamos más intelecto. Si hicimos una pequeña experiencia de enfrentar el ego y no atender su capricho como siempre lo hacemos y le dijimos no un día, no voy a hacer lo que vos querés, no. Empiezo a hacer lo que entiendo que debo hacer, no lo que el ego quiere. No le voy a hablar mal a esta persona como siempre lo hago. Hoy le voy a hablar bien, le voy a sonreír y voy a tratar de amorosamente atender su requerimiento, su necesidad. Entonces enfrentar el ego y procesar esto y sentir lo que es enfrentar el ego dentro, ¿no? Entonces, eso que parece no tener mucho sentido con toda esta necesidad que hay en el mundo de luz, de conciencia, porque parece muy pequeño, es el paso que estoy dando para salir de la ignorancia tal vez en la que podemos estar viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza aún el camino más largo a recorrer? A partir del primer paso. ¿Cómo alcanzo el horizonte que vislumbro es al que debo de llegar? A partir de dar un primer paso. Entonces, si doy un paso y ese paso lo doy en la luz, es decir, buscando tomar conciencia, buscando enfrentar mis temores, buscando al enfrentar mis temores, obtener más conocimientos. El temor es a lo desconocido, la cura del temor es el conocimiento, entrando en esos terrenos de oscuridad, llevando luz, es decir, conociendo, dejo de temer y comienzo a tener más fuerza y seguridad. ¿Qué es lo que voy a irradiar? Fuerza y seguridad, cada vez más. Entonces, no importa lo pequeño y lo poco, este mundo necesita de todo. No necesita de los maestros más grandes, necesita aún de los alumnos más pequeños, ¿no? En cada uno tiene que hacerse presente la luz, el amor, la claridad, la conciencia, la seguridad. No es lo mismo defender la religión desde la fe que tengo, porque el libro dice, que tener el conocimiento de lo que Dios dice. Entonces, imagínense, ustedes pueden creer que Dios está callado y mandó un libro para que la gente lea. Los libros que las religiones tienen, ¿cuánto tienen? Milenios. Sí, verdaderamente, ¿serán útiles si hace miles de años que se están leyendo y la humanidad cada vez está peor? ¿El libro nos va a cambiar o lo que nosotros hagamos con la enseñanza que el libro nos puede dar? Entonces, en esos libros hay de todo. Me parece fanatismo que alguien diga que un libro es la palabra de Dios. Me parece fanatismo porque ni siquiera vio cómo esto se relató. Sepan que hace milenios no andaban como hoy con un micrófono grabando al maestro que hablaba o al profeta, ¿no? Entonces era cuestión de memoria. Y cuando uno encontraba a alguien que sabía leer o que sabía escribir, por ende, es a quien tal vez podía relatar lo que uno experimentó si vivió esa situación. Y cuando uno lo relataba para ese momento tenía que acudir a su memoria para tratar de ser lo más fiel posible, ¿no? Entonces, cuando escuchamos lo que escuchamos y se nos dice con pureza, nosotros solemos interpretar lo que se nos está diciendo. Entonces empezamos a ver y a viajar en nuestra mente con qué se relaciona, en qué se aplica, en qué similitudes hay con lo que ya sé. Entonces vuelvo otra vez a lo que estaban hablando y diciendo y retomo y escucho. Me perdí una parte ya de lo que estaban hablando porque me fui atrás de mis propios pensamientos, ¿no? Entonces vuelvo. Y retomo de vuelta y otra vez hay ciertas cosas las cuales busco de interpretar y de ver, claro, y me deslumbra. Cuando voy a relatar, ¿qué relato? ¿Fielmente lo que dijeron o lo que yo interpreté? Y ya cuando no más,
el primero que escuchó relata lo que interpretó, ya se empezó un camino de deformación, la enseñanza, el conocimiento, ¿no?, que se transmitió. Entonces, bueno, perdón por la expansión de la respuesta, pero es que la irradiación es importante, pero no hay tantas personas con la conciencia para irradiar. Es importante la acción. El sabio sabe por experiencia lo que sabe, no se lo contó nadie. Nadie se hace sabio por estar al lado de un sabio. Cada uno de nosotros nos hacemos sabios en la medida que buscamos de ser conscientes de lo que sabemos. Y ahí adquirimos sabiduría, ¿no? Entonces el sabio sabe todo lo necesario que debe de saber y sigue atento a aprender todo lo que es posible. Y está siempre atento a ver en qué momento corresponde intervenir para compartir lo que sabe. Porque hay momentos en los cuales es el tiempo de que el dolor de la enseñanza, y hay tiempos en los cuales el amor tiene que darla, ¿no? Aquel que desoyó el amor tantas veces, el dolor muchas veces le dejará la enseñanza que el amor no pudo. Cuando uno se golpea no quiere volver a pasar por eso. Y a veces cuando uno le dicen 1000 veces las cosas, no las escucha y quiere seguir adelante con sus propósitos. Entonces, el sabio sabe también cuándo callar. No porque sabe y tiene respuesta aparentemente para todo, vive hablando. También sabe cuándo hacer silencio. Pero aun cuando hace silencio está irradiando. Entonces, ¿dónde se expresa Dios? Siempre en el silencio. Entonces, en el silencio está su expresión. ¿Qué es en sí el silencio para nosotros? Acallar un poco la mente, un segundo. En ese segundo podemos tener la inspiración, aunque parezca poco un segundo, porque no lo podemos comparar con una escuela terrena, ¿no?, que tenemos que ir años para aprender algo. En un segundo de silencio, esa inspiración divina puede cambiar el rumbo de nuestras vidas a la eternidad, porque entra en nosotros una luz que nos ayuda a ver con más claridad tantas cosas que nunca pudimos ver, ni supimos que vivían y que estaban en nosotros o que nos rodeaban, ¿no? Pero ese segundo de luz nos puede llevar a irradiar lo que nunca llegaremos a irradiar pasándonos una vida leyendo libros y aprendiéndonos de memoria las enseñanzas. Entonces, al cielo no se entra rindiendo examen oral. No importa todo lo que sepamos, lo que importante es lo que hicimos. Y no es lo que creamos de nosotros mismos, sino lo que somos. Entonces, a ver, trato de mostrar la realidad que se observa, ¿no? Somos todos imagen y semejanza del Creador, pero cuando del cielo se mira hacia la tierra, se ven pocas estrellas, es decir, pocos quitan de la oscuridad que los reviste para resplandecer como la luz que son. Y es el trabajo sobre el ego, ¿no? El ego fue necesario en el primer paso de la evolución de la humanidad para que la chispa divina, al individualizarse y tener inteligencia en su individualidad, pudiera comenzar a administrar ese amor como algo propio, ¿no? El amor propio. Entonces, el ego era necesario para que pudiese distinguir de sus propias necesidades de dónde se encontraba aquello que necesitaba para que pueda manejar y administrar desde sus capacidades conocidas, reconocidas, cómo dirigirse y llegar a aquello que necesitaba para poder saciar esa necesidad. Pero hasta ahí tiene que llegar el ego. No podemos vivir cumpliendo cada capricho, ¿no? Porque cuando el ego me condujo a lo que necesitaba y pude saciar mi sed, tomo lo necesario, porque también debo aprender a ser justo. Y lo demás no lo tomo tan solo porque es fácil o me costó sacrificio llegar, sino que cuando tomé lo necesario encontré plenitud y ya el ego no me demanda más del líquido porque ya está saciada mi sed. Yo puedo mirar alrededor y ver en la necesidad de los demás. Y lo que me empieza a pedir ahora el yo superior es compartir lo que tengo, no buscar para mí. Entonces, ahí vamos evolucionando. Pero, bueno,
les pongo como grados distintos de evolución, porque los hay, y imagínense la diferencia que hay en las irradiaciones. La gran mayoría dentro de la humanidad está tratando de irradiar lo que cree que es. Y entonces hay un montón de especulaciones porque la mente parece que no se puede quedar quieta observando lo que pasa sin querer alterarlo, entonces tienen que encontrar explicación a todos. No pueden tan solo deleitarse y agradecer por lo que ven y lo que viven. Tienen que entender todo. Entonces, tratando de entender, deforman la realidad. Entonces hay relatos de tantas cosas, yo vivo escuchando y observo que especulan sobre el cielo que no conocen y entonces sacan conclusiones, se basan, forman grupos, tienen creencias y hacen fuerzas y fanáticamente se lo defienden, ¿no? Entonces, bueno, atendamos más nuestra conciencia interior y no más ya esta intención y sobre todo si hay la disposición, si hay la claridad, si teniendo la claridad tomamos y damos el paso de osar para poder dispuestos a enfrentar lo que se presente para alcanzar aquello que sabemos es el camino, esta actitud a la que irradiemos lo que somos, alguien haciendo el esfuerzo de enfrentar su humanidad inconsciente, egoísta, oscurecida, así como podrá beneficiar al mundo irradiando lo que es, enfrentando lo que es en sí, ¿no? Es decir, que se ve reflejado en los demás. Nosotros vemos, dicen acá, como nos vemos reflejados como en un espejo en los demás y lo que criticamos es nuestro. Esto es así, ¿no? Porque imaginémonos el caso de un maestro que ya no tiene sobre sí el ego y cuando está viendo los demás defectos no ve nada reflejado en él, sino que está viendo la realidad de las cosas como son. Entonces no es que todo lo que vemos es reflejo, también vemos la realidad. No nos quedamos ciegos porque nos superamos a nosotros mismos. Vemos con más claridad y vemos error y vemos defectos. Y entonces, ¿en dónde tiene sentido estar un médico si no es en donde está el enfermo? Entonces, mientras somos egoístas, pensamos en que queremos salir de este mundo para vivir en ese mundo celestial rodeado de ángeles, de luz, de paz y de amor. Eso no existe así como se le cree, porque nadie está en aquel lugar mirando la televisión, mientras en el mundo los hermanos menores sufren, ¿no? Entonces, no nos alejamos del dolor, nos acercamos más a ser cada vez más conscientes del dolor y su alcance y su afección. Entonces, ¿cómo lo vamos viendo más claro? Quitando la viga del propio ojo. Ahí empezamos a ver con más claridad. Y para poder ayudar a remover la paja en el ajeno. Entonces, recuerdan esas palabras, ¿no? Jesús. Entonces Jesús dijo, la viga en tu propio ojo, la paja en el ajeno. Es decir, lo más denso y el mayor de los trabajos está en uno. En uno hay una viga, en el otro hay una paja. Es decir, eso es lo que tengo que hacer. Y en todo ese proceso, no es solo al final, en todo ese proceso de esfuerzo por vivir esa realidad, es que voy irradio el esfuerzo de una persona tratando de salir adelante del ego que lo abruma, que lo envuelve, que le permite relacionarse con las demás personas a través de ese ego. Porque cuando nos encontramos con las amistades es para hablar de los problemas que tenemos y vamos levantando la voz marcando que el nuestro es peor que el del otro. Pero para soluciones, cosas superadas, buenas noticias, no tenemos mucho tiempo. Somos una humanidad de personas que se queja, pero no hacen a la vez nada para cambiar. Y muchos sí esperando que del cielo bajen quienes cambien y modifiquen las cosas. Hace 2000 años lo esperaban, ahora están esperando lo mismo. Siempre se está esperando que quien baje del cielo cambie las cosas y entiendan que eso no es posible porque tenemos libre albedrío. Entonces, si hay un alumno que tiene un problema en la vida que tiene que resolver para aprender, ¿no?, a tomar conciencia de cuál es la solución para los problemas que se presentan,
no el maestro le va a dar la solución sin que él lo enfrente, porque un día en la vida lo encontrará verdaderamente ese problema y no sabrá cómo resolver, o él en la vida se encontrará con personas que tengan y estén pasando por vivir ese problema que él no podrá ayudar a resolver. Y entonces, ¿qué se entiende del amor? ¿Que será tan solo algo que sentiré yo sin que me interese lo que le pasa a los demás? Bueno, no sé, todo tiene que ver con la irradiación. Sí, es importante, pero es importante también la palabra. Y la palabra va a ser siempre más clara cuando estemos hablando de lo que vivimos que cuando tengamos que hablar de lo que leímos. Porque tendremos que citar textualmente en todo caso. En cambio, cuando es lo que vivimos, relatamos el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, esa es la verdad. La verdad os hará libres. No es el que la transmite, es la verdad la que hace libre. Y la verdad que cada uno de nosotros encontraremos primeramente cuando entendamos que es el camino que tenemos que seguir, es que humildemente tenemos que asumir todo lo que somos. Esa es la verdad. Entonces, este mundo no es una ilusión, como muchos creen que dijo el Buda. La ilusión está en creer que esta es la única vida que tienen. Esa es la ilusión. Pero no es así. Tenemos y somos un ser, ¿no? Tenemos un mundo al cual verdaderamente pertenecemos en espíritu, pero somos ciudadanos del universo. Y donde quiera que nos encontremos tenemos que llevar amor. Entonces, en este momento estamos acá. Son grandes las palabras que dije, no tenemos más que los pies para caminar a cortas distancias y no podemos movernos en el universo. Bueno, esa es nuestra realidad todavía de la pequeñez de nuestra conciencia, pero esto no nos debe delimitar para llevarle el amor a quien está al lado, al vecino, a quien está enfrente, a quien me encuentre, y hacer el esfuerzo por poner amor en las situaciones que menos quiero, porque ahí es en donde más falta hace. Todo ese esfuerzo, todo ese paso, todo ese camino fortalece la irradiación. Si entienden ejemplo en lo que estoy dando, entiendan que eso es lo que se estará irradiando, aún en silencio, a los demás. Y es lo que uno estará mostrando en lo que hace, ¿no? Es decir, manifiesta uno lo que uno es. Entonces, la verdad es que somos personas en este momento interesadas en escuchar un mensaje de amor y en crecer en ese camino, pero también somos personas que cuando salimos de acá y nos comunican algún problema que hubo, podemos perder el equilibrio y olvidarnos del amor en el que tenemos que vivir. Bueno, esa es la verdad, todo, no solo lo lindo, las intenciones o el domingo en el templo. Todo se observa, Dios vive eternamente, no vive solo los domingos, 2 horas o 3, vive siempre, entonces todo se está observando. ¿Qué es lo que Miguel pesa? La obra, no las intenciones únicamente, ¿no? La intención vale mucho, la obra vale más, la buena voluntad vale mucho, el conocimiento vale más, porque hay muchas personas de buena voluntad que no saben qué hacer. Hay personas que tal vez no tienen y no hablan desde tener esa buena voluntad de proponerse para todo, pero en lo poco que saben tratan de ser útiles y servir. Entonces una persona con buena voluntad dispuesta a hacer todo, que cuando se la requiere para algo no sabe cómo hacerlo, la buena voluntad está muy buena, pero en realidad resulta poco práctico para hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe? ¿Cómo vamos a poder hacer? ¿Cómo vamos tomando conciencia? Dando el paso de vivir la experiencia. Entonces, no quedarse en la adoración de quienes han venido a dar la enseñanza, sino que hacer algo con ello. Los maestros vienen a la tierra a hablar de lo que cada uno debe hacer, no a mostrar lo que pueden hacer ellos, que eso es un error en la humanidad, ¿no? Ponerse a adorar al que trajo la enseñanza y no terminar de entender lo que dijo. Como que él está relatando algo que él vive, pero nosotros no entendemos. Entonces, un maestro de maestros como Jesús le da enseñanza a maestros, le enseña a hombres y le enseña a ángeles. Entonces, cuando escuchamos un mensaje de maestros,
sepamos tomar nuestra parte. No querramos tomar la del ángel, ni querramos tomar la de los maestros si no lo somos. Tomemos nuestra parte, la parte humana, ¿no? ¿Qué es lo que me toca? ¿Cómo lo puedo volcar en los hechos? Eso va cambiando mi realidad. Yo les hablo por propia experiencia que cuando yo decidí seguir este camino, porque llegó a mi vida como una opción para mí desconocida hasta ese momento, dije, se terminó la oscuridad de mi vida y no sigo más la inconsciencia y la ignorancia. Yo quiero vivir y alcanzar esa luz. Y cuando entendí que el camino que tenía que seguir era el del amor, el mundo para mí cambió, porque empecé a ver con amor cosas que antes no veía con amor y cosas que antes pensaba que no podían cambiar, me di cuenta que podían y que demandaban de un tiempo, no en el tiempo en que yo quería, sino en el tiempo necesario, ¿no? Entonces, bueno, lo que me dijo el Padre en un momento, es decir, el camino es la vida, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Es decir, traer el amor a la vida no es ninguna cosa más excepcional, ¿no? Cuídense hoy. Esto así como dije que bajaron maestros, también hay muchos seres de la oscuridad. Cuídense hoy de tantos falsos profetas, hay como nunca también. Hay mucha gente tratando de llamar la atención sobre sí y cada uno tiene que tener la atención sobre el Creador, no sobre el que habla. Nunca desatiendan su camino. Un verdadero pastor acompaña a las ovejas por su camino, no las guía hacia él. Digo, se podrán ver muchos casos que no se dan así de esta manera, ¿no? Se están llamando la atención sobre sí, tratando de hacerle creer a la gente que su vida espiritual depende de lo que acá escuchen o se les diga. Eso no es cierto. El amor de Dios está en el corazón de cada uno, no importa dónde se encuentre. Si en el Uritorco, si en Erx, o si están en el Machu Picchu, no importa dónde se encuentre, o en su casa, bañándose. No importa dónde uno se encuentre, es vivir en ese amor, ¿no? Es estar dispuesto a llevarlo adelante, a dar hasta la vida por él. Es lo que Jesús vino a enseñar a la humanidad, hasta último momento defendiéndolo. No cambio, no renuncio, no me interesa si me entienden o no me entienden, yo no dejo de amar. No voy en contra de nadie ni quiero cambiarlo. Quiero compartir y ofrezco, expongo. ¿Dónde ofrezco? ¿Hasta dónde expongo? Dentro de mi libre albedrío. No entro en la vida de nadie a querer cambiar nada. Entonces, ¿dónde irradio? Dentro de mi espacio de evolución, de crecimiento. ¿Hasta dónde tengo que crecer? Hasta los límites de mi libre albedrío. Y en algún momento los trascenderé. ¿Cuándo los podré trascender? Cuando la esfera en donde estoy evolucionando quede plenamente iluminada, ¿no? Por la luz de la conciencia. Y entonces, ¿qué saldrá de ahí? Conciencia. Es decir, entendamos desde el inicio de esta intención la irradiación y la irradiación a partir de esa cúspide, ¿no? Alcanzando esa expansión de luz. Cambia la irradiación. Pero igualmente no se vuelve inteligente alguien que no presta atención a las enseñanzas porque le tocó el mejor maestro. Si él no presta atención a las enseñanzas, no importa que tengan el maestro de maestros, no pasaremos de grado o la lección, o en el problema nos quedaremos dando vueltas sin poder resolverlo, ¿no?